Estoy muy contenta y con muchas ganas de inaugurar este primer episodio con alguien quien conocí en su momento en una de las formaciones que suelo pues estar y invertir y demás, y me causa mucha autenticidad. Y como este programa, este canal y este espacio que me gustaría, ¿no? Que se creara con los invitados que van a estar, serían con personas auténticas, ¿sabes? Auténticas y reales. Y hoy me acompaña esta personita que se llama Teresa. Es una mujer increíble que lleva años dedicando su vida a entender algo que convivimos cada día, pero muchas veces no sabemos leer: el mundo emocional y comunicativo de los perros. Y ella es veterinaria de formación, creadora de la escuela canina, Equilibrio Escuela Canina, emprendedora y una persona que ha ido transformando su propósito con el tiempo. Teresita. Y hoy vamos a hablar de animales, de vínculos y también de emprendimiento, de verdades, pero también de identidad, de personas en coherencia y de esas personitas que están detrás, que no se suele ver en redes, ¿no? Por lo menos es lo que yo quiero compartir en este espacio. Así que, Teresita, bienvenida a este primer episodio. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Paloma. Qué gustazo. Pues a gusto, estando en tu episodio y agradecida, muy, muy agradecida. Y qué palabras más bonitas me has dedicado. Gracias, corazón. Gracias a ti por aceptar la invitación. Eso es lo primero, ¿sabes? Y por estar aquí y compartir, pues bueno, quién es Teresa, en qué trasgoza y lo que hay detrás, ¿no? de esa emprendedora. Así que cuéntanos, Teresa, ¿por qué veterinaria? Wow. ¿Por qué veterinaria? Pues porque era niña cuando lo tenía claro, porque, o sea, yo tenía 4 años y decía que iba a ser veterinaria. Entonces eso era inamovible. Entonces me estaba preguntando, ¿por qué surgió con 4 años? Pues no lo sé exactamente, pero sí sé pues, que siempre me han llamado la atención los animales, cómo se comunican. Cuando yo era muy chiquitita, bueno, ya te digo, a mí desde niña me encantaba estar con animales, tocarlos, que estuvieran conmigo, y luego también era bastante pequeña, ¿no? Yo tenía 8 añitos cuando mi padre decidió que se presentó con una perrita, Marta, una pastora alemana. Cuando yo cumplí 8 años, el día que cumplí 8 años, mi padre se presentó ahí con una bola de pelos negra y bueno, pues esa perra a mí me hizo, pues eso, me hizo preguntarme, ¿no? Qué significaban esos ladridos, me hizo preguntarme qué pasaba por aquella cabeza, y yo siempre, o sea, estaba eso ahí, y luego por otra parte siempre me había preguntado cómo funcionaba, o sea, cómo éramos por dentro de la piel, ¿no? Yo tenía claro que yo no quería ser médico, o sea, no quería algo en relación a los humanos, pero no sabía qué había debajo de la piel, no sabía si éramos un tubo vacío, si qué había, o sea, no tenía ni idea, ¿no? De cómo se podía conformar el cuerpo, no tenía ni idea. Entonces, bueno, pues estudié veterinaria y pues, lo tenía ahí súper, y también me preguntaba muchas veces, ¿no? Cómo serían los animales por dentro, y también una cosa que me ocupaba mucho la mente era por qué se provocaba una enfermedad y cómo se provocaba, es decir, qué pasaba dentro del cuerpo para que eso llegase a ocurrir, ¿no? Y por qué cuando te tomabas una pastilla esa cosa funcionaba. Entonces yo me preguntaba estas cosas y bueno, al final pues esa idea que yo tenía veterinaria, pues simplemente fue pasar los años hasta que entré en la carrera. O sea, que lo tuviste desde los 8 años, desde pequeñita, súper claro, realmente los animales y esa conexión. En realidad fue antes de los 8, o sea, los 8 ya fue como muy potente porque fue cuando vino Marta, pero yo ya tenía 4 añitos cuando yo tenía muy claro que quería ser veterinaria. Y de hecho, a mí, gente que a día de hoy me puedo encontrar por el pueblo, ¿no?
Y me dice, anda Teresa, ¿y qué estudiaste tal? Digo, veterinaria. Y se me quedan como, lo que decías cuando eras una renacuaja. Así que sí, ha sido siempre. Oye, pues eso es muy bonito, ¿eh? El tenerlo desde pequeñito ahí, esa claridad, ¿no? De decir, pues por aquí, sin pensarlo ni nada. Y me pongo a estudiar, me formo y ya. No había nada que pensar, sí, la verdad es que no es una cuestión, jamás me he planteado que tenía que quería estudiar, jamás me lo he planteado. Y cuando, o sea, ¿qué aprendiste al empezar, al entender a los perros desde tu perspectiva? ¿Qué O te sea, que enseñaron ellos, ¿no? Cuando empezaste a formarte y esto, qué, ¿qué mundo viste ahí? Porque claro, me imagino que a partir de ahí se te empezó a crear otra perspectiva. completamente. Pues a ver, lo primero, además esto recuerdo que fue en la primera formación que hice sobre emociones, sobre psicología, sobre lenguaje canino, lo primero que pensé es la poca idea que tenemos sobre los perros. Eso es lo primero que pensé. Era como, ostras, pero ¿cuántas personas? O sea, estamos hablando de millones de personas conviviendo con perros y es decir, cómo se pueden estar cometiendo tantos errores uno tras otro sin darnos cuenta, ¿no? Y no es decir, no, es que solamente es una persona que vive en el campo y ya tiene ya 80 años y es quien no entiende. No, o sea, el 99% de la población, ¿no? Podemos decir que incluso cuando llevas 10 y 15 años viviendo con un perro, ostras, qué cantidad de información todavía no conoces sobre el perro y a mí eso me impactó mucho. Y personalmente me impactó más todavía que habiendo estudiado veterinaria, jamás nadie me hubiera explicado ni un ápice de aquello, ¿no? De qué significa, pues eso, toda la comunicación, todo lo que es el lenguaje corporal del perro, los diferentes tipos de ladrido, o sea, todo, ¿no? Era como, ostras, y que bueno, que muchas cosas realmente no son intuitivas, o sea, hay cosas que dices, o lo has estudiado, o eso no es tan fácil, llegar a la conclusión de que determinados gestos tienen determinado significado. Así que eso fue lo primero, o sea, eso fue para mí como un shock ahí. Y, y luego también, pues, la importancia de mirarnos un poquito más como personas y ser conscientes de que a veces nos quejamos del comportamiento del perro, ¿no? De, jolín, mi perro, ¿por qué hace esto? ¿No? Es que no hay quien lo entienda. Y normalmente sí hay quien entienda al perro, lo que pasa es que lo estamos haciendo desde una perspectiva humana, aplicando conceptos humanos todo el rato al comportamiento que está teniendo. Entonces, claro, llega un punto en el que hay cosas que no son congruentes. Sin embargo, cuando conoces toda esa parte de la psicología, de las emociones, de la comunicación del perro, dices que todo el sentido del mundo lo que está haciendo, viéndolo como un perro, no como un humano, lógicamente. Entonces, a mí me ayudó mucho en ese sentido, ¿no? De hecho, yo entré en todo esto no a nivel profesional, sino entré porque decía, vale, ¿qué podemos mejorar aquí? Realmente, o sea, yo con esto lo hice para aplicarlo directamente con mis perras, ¿no? Y después ya fue cuando dije, wow, esto hay que llevarlo al resto de la población perdida, esto hay que darla a conocer. Pero sí, a mí me ayudó mucho a darme cuenta de qué dificultades que estaban teniendo mis perras y momentos de reactividad, de tirar de la correa, de ladrar, incluso, por ejemplo, Dama de pirarse cuando estábamos en el campo y se iba por ahí a 2 kilómetros a cazar, pues darme cuenta de que eso no dependía solo del perro, ¿no? Sino que había un componente muy importante y ese componente era, vale, qué comprensión y qué comunicación real está habiendo entre nosotras, ¿no? O sea, que nos estamos transmitiendo más allá de la intención, porque obviamente la intención, pues todos tenemos una buena intención, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué realidad hay para que lleguemos, tengamos esto, ¿no? Y no era en plan una convivencia caótica de no sé qué, no, no, no. Era, digamos, lo que se considera normal. Era lo que en la población se considera normal, ¿no? Pero bueno, pues cuando entré un poquito dije, vale, aquí hay muchas cosas que poder profundizar y que poder mejorar. Ah, es que tú al final lo que estás haciendo, o sea, con los animales, es gestionar realmente la raíz, ¿no? O sea, en vez del síntoma en sí, ¿no? Que es algo externo, es como esa raíz también que, como muchos médicos con otras personas, otros pacientes, tú le estás gestionando, pues en este caso, con los animalitos y con los perros, porque ellos no hablan y desde su idioma tú lo que estás haciendo es que se pueda comprender, que imagino que después ya nos irás contando, que es muy importante la parte de la persona,
¿no? Del dueño y el animal, de comprenderlo y de gestionar más allá de lo que vemos, que es su estado emocional, ¿no? El poder equilibrar esa parte. Totalmente. A ver, al final el comportamiento del perro para mí no es más que un resultado, es una expresión de cómo se siente y qué está pensando el perro, básicamente igual que una persona. O sea, cuando una persona, pongo un ejemplo, ¿vale? Cuando una persona se muerde las uñas, eso no viene porque sí. O sea, sabemos que detrás hay algo. Puede ser que sea verdad que, vale, pues le estaba molestando justo esa esquinita y entonces no tiene la tijera y lo que ha hecho ha sido morderse la uña, ese piquito. Vale, estupendo. Pero cuando tú ves una persona que tiene todas las uñas, que, pues eso, ¿no? Que se las come con frecuencia y tal, vale, eso podemos hablar que no se muerde las uñas y ya está, ¿no? Y no darle ningún tipo de importancia, no poner en el foco, pero sabemos que eso es un resultado, es decir, un comportamiento que es el resultado de algo que hay dentro, ¿no? Entonces, y que su forma de gestionarlo es morderse las uñas. Pues en los perros ocurre exactamente lo mismo. Y podemos poner, pues eso, infinitos ejemplos. Entonces, o la comida, ¿no? Muchas veces estoy incómodo, tal, no sé qué, voy a la comida. Vale, perfecto. Es una forma de tapar, digamos, esa emoción, o incluso a veces de, pues eso, ¿no? Como la salida que hay para esas gestiones. Como esto es difícil, termino comiendo. Y a lo mejor la persona no tiene hambre, pues el perro se ocurre exactamente igual. Entonces, hay determinados, bueno, el comportamiento al final, porque todo viene determinado por qué siente y qué piensa el perro. Entonces, no es decir esto es etéreo, esto es que hay cosas que es que lo ves. O sea, el perro, por ejemplo, ¿no? Literalmente, quítame ahí mi perra, literalmente está acostada y está dormida ahora mismo. Pero simplemente por la postura que tiene al dormir, puedo saber si está durmiendo, pero en realidad se encuentra incómoda, o si se encuentra bien, si se encuentra mal. Todo eso lo vas a saber por la postura, pero igual que una persona. Entonces, cuando entendemos un poquito mejor ese lenguaje corporal, pues ya directamente sabes qué es lo que hay a nivel mental en ese ser y sabes qué es lo que hay a nivel emocional. ¿Me explico? Sí, Y sí, lógicamente está en totalmente. relación directa con la persona. Claro, y entonces para los que nos pueden escuchar, ¿no? En esta charla, cuando tú, por ejemplo, gestionas, ¿no? Esta situación con un perro, ¿no? Y con el dueño, realmente lo que haces es ver la parte de la convivencia que hay ahí o cómo empiezas, ¿no? Vale. Para ver ese objetivo, ese problema. Vale, ¿te refieres cuando una persona, por ejemplo, me llama porque, oye, mira, Teresa, tengo a mi perro que me invento, que ladra por la calle a los perros, por ejemplo? Esto, por ejemplo, ¿cómo empiezo? Exacto. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En mi caso, ¿no? Yo tuve una perrita hace muchos años y ella lo que tenía era muchísimo miedo, ¿no? Entonces, claro, yo como no sabía, por ejemplo, pues si hubiese una Tere en mi vida, la podría haber entendido mejor, ¿no? Entonces era una perra que muchos al acercarse, ella se ponía muy nerviosa y se echaba para atrás. E incluso de esa reacción lo que hacía era poder atacarte, ¿no? Pero yo sí es verdad que comprendí, ella solo se acercaba pues cuando estaba yo o se ponía a mi lado y demás, ¿no? Pero sí tenía como esa distancia. ¿Cómo tú empezarías ahí a gestionar esto si yo te pidiese ayuda? Vale, y la ayuda sería o sea, me estás diciendo una perrita que no quiere tener relación con otros perros a priori, ¿no? Que tiene miedo y tal, y que lo que hace es refugiarse en ti. Y tu consulta sería para que la perra se relacione, para que esté en esos contextos sin miedo, ¿para qué sería exactamente? Claro, sería para que ella pudiera, porque se veía que vivía estresada, o sea, ella lo pasaba mal, se veía estresada, el corazón le iba muy rápido y al final se escondía, entonces eso no es bueno para la vida de un perro, es como una persona, ¿no? Realmente. Lógicamente. Vale. A ver, ahí yo siempre hablo de 4 áreas, ¿vale? En realidad hay más, pero serían 5. Pero para mí hay 4 áreas que son fundamentales, ¿no? Cuando hablamos con una persona, viene por ejemplo con el ejemplo que tú me ponías, ¿no? Con el caso que me ponías, lo primero es ver, vale, esa perra a nivel cognitivo o mental está recibiendo la información bien, es decir, bueno, hay que ver si ha tenido experiencias traumáticas o no previas con perros. Hay que ver si la perra tiene realmente capacidad para analizar la situación, que esto es a lo que estoy refiriendo con la parte mental, es decir,
Cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo, es para poner el símil porque así es mucho más fácil, yo creo que de entender, ¿vale? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo, tú puedes tener miedo porque hay un tigre y es que te va a comer, o puedes tener miedo porque eh, te han dicho que, o te has imaginado, ni siquiera te lo han dicho, te has imaginado que X persona se ha molestado por un comentario que has hecho y entonces tú ya empiezas a tener ansiedad y te montas ahí una película y entonces tú le dejas de hablar a la persona y dices, pero ¿qué sentido tiene? Pero pregúntale, pero no, es que me estoy muriendo de miedo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son dos ejemplos en los que la emoción es la misma, es decir, es miedo o miedo con ansiedad. Uno, tienes un peligro real, es decir, tienes a un animal que a lo mejor pues te quita la vida, pobre tigre, como lo ponemos, y el otro es un miedo y una ansiedad que surge de que te has montado una película mental, básicamente, ¿vale? Entonces, y si la persona llega, como en el ejemplo que he puesto, ¿no? Ah, no, pues ya no le voy a hablar porque tal, porque claro, seguro que se ha molestado y entonces si le digo tal, yo sé que te montas tu propia película, ¿vale? Pero no está siendo real lo que está ocurriendo. Entonces, emoción, la misma. En el primer caso, cuando tenemos el primer caso, tú sí estás teniendo mentalmente una capacidad de análisis y estás teniendo, o sea, hay lo que yo llamaría salud mental en ese caso, ¿vale? Es decir, hay un miedo real, estás teniendo una respuesta coherente a esa situación que es real, que es un peligro. En la segunda, hablando ahora a término de perro, si es un perro que de repente está viendo un peligro donde no lo hay, pero no lo hay y digamos que no tiene motivo para, yo ahí valoraría, ok, ¿cómo está ese perro a nivel mental? Ya no a nivel de salud mental solamente, sino a nivel de, por una parte, ver que recibe correctamente la información, ver que está viendo bien, que no se está montando ahí una paranoia porque es que el perro no está viendo, ver que, o sea, comprobar que realmente el perro escucha bien, que huele bien, que es capaz de coger información. Y aquí es importante también qué respuesta tiene el perro. Es decir, es lo que llamamos muchas veces respuesta adaptativa o no adaptativa. Es decir, tiene una respuesta de, vale, pues tomo distancia y ya está, porque a lo mejor para ese perro con eso es suficiente. Y dices ahí, como tú decías antes, ¿no? También el tema de pulsaciones y cómo se siente. Ahí a lo mejor sus niveles fisiológicos, digamos, bajan otra vez, sus sistemas fisiológicos bajan a niveles basales y se siente bien. Es decir, a mi perra, por ejemplo, cuando nos cruzamos con un perro y a ella no le mola nada cruzarse con un perro que sea más grande, de hecho se eriza y si yo le doy la opción de que, chica, vente por mi lado y yo estoy en medio entre ese perro y tú, la perra ves cómo se relaja y yo de hecho muchas veces le toco el pecho a la perra para ver si, para notar el corazón, vaya. Entonces veo, y la perra está súper relajada. ¿Ha marcado una distancia ahí de 3 kilómetros con el perro? No, simplemente yo estoy en medio, fin. Vale, para eso ella es suficiente para sentirse segura. Entonces, para mí eso es adaptativo, para mí eso es funcional, le vale. Si a ella le vale para estar tranquila en esa situación, yo no necesito que ella no tenga miedo a los perros. ¿Por qué? Bueno, primero porque ahora es un hay una parte difícil, ¿no? Que es que partimos de algo orgánico, es decir, ella tiene una serie de lesiones, tal, entonces no hay una parte física, esto es súper importante, me decían antes, ¿qué valorarías? La parte física hay que valorarla. O sea, cuando hay una serie de, bien sean dolores, daños, por ejemplo, en el caso de Reina es una lesión que tiene a nivel lumbar y ella sabe que es muy vulnerable. Si el perro, por lo que sea, de hecho por eso miedo a los perros grandes, la atropella, si se pone súper contento de repente el perro y la atropella, ella no tiene estabilidad para mantenerse, se va a caer. Y esa caída, el golpe provoca daño y la caída provoca daño. Y le ha ocurrido, o sea, es algo que ha pasado. Entonces, tanto ella como yo, en cuanto vemos un perro, gorda aquí. Entonces, yo soy quien blinda a la perra. Cosas que miraría, ¿hay algún daño físico? Porque hay que proteger a ese perro de que vuelvan a hacerle un daño físico. Por otra parte, es capaz de gestionar, o sea, cómo está él a nivel mental, ¿no? Es capaz de analizar la situación y de tomar decisiones adecuadas, o su decisión es todo el rato, me escondo aquí, me pongo a temblar, porque si lo que está haciendo es entrar en pánico en esa situación, eso no está siendo funcional, hay que darle herramientas a ese perro. Es capaz de modular a nivel emocional, es decir, estando en esa situación, si por ejemplo como Reina yo me pongo al medio, ¿es capaz de relajarse o no? O entra como en bloqueo, sácame, 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 que muchas veces puede ser incluso un secuestro amigdalino. ¿En qué punto está la perra? Hay que valorar. Te hablaba de 4 áreas: área física, área emocional, área mental y luego está área física, emocional. Reina, ¿cuál es la que nos falta, hija?
Y el área social, claro. Y la relación que tiene el perro con el tutor, en ese caso, ¿no? Es, vale, bueno, por una parte, tu perra, por ejemplo, es capaz de o era capaz de mantener relaciones con otros perros, porque a lo mejor con determinados perros no, pero después con otros sí. Para mí eso no es un problema como tal, a no ser que me diga, es que tiene que estar todos los días con esos perros. Pues mira, vamos a trabajarlo, ¿vale? Pero si es una cuestión de, para mí esto también es cuestión de practicidad, ¿no? Tiene que estar todos los días por X situación con esos perros. Vale, pues entonces vamos a trabajar. Es una cuestión que es súper eventual y que con el resto de perros está perfecta, es decir, tiene relaciones sociales de calidad con perros, con personas. Yo ahí no me preocuparía. También hay perros que es que no quieren estar con otros perros y para mí eso es como las personas. Para mí eso no es un problema. Es un cómo está cuando no está con otros perros. Una cosa es que no quiera estar y otra cosa es que no pueda estar y se siente mal no estando. ¿Me explico? O se siente Claro, mal estando. sí, sí, o sea, lo que me ha venido de todo lo que acabas de compartir también, ¿no? Es, aparte de mirar todos esos estados, ¿no? internos de ese animal, es también el ver que, fíjate, esto me viene ahora el comprender el animal, entender el animal, pero dejar que el animal, o sea, ver realmente que él es así y no querer nosotros cambiar, ¿no? Porque el ser humano, yo creo que esto nos pasa igual con las personas. Tenemos tendencia también a querer cambiar a la otra persona en ciertas áreas, ¿no? Entonces, como tú has dicho ahí, si es necesario o tiene que ser, entre comillas, obligatorio que el perro se tiene que relacionar con otros perros, pues tú pondrías como unas herramientas y demás para que se pueda ser más adaptativo, pero si no también ver que a lo mejor el perro no tiene necesidad de estar con otros perros y con unos sí y con otros no, y es perfecto y no es un problema. Entonces también ver que es que el perro es así, no querer cambiar, justo. ¿no? Esto. O sea, yo en lo que me basaría para ver si necesita cambiar o no es cómo se encuentra el perro y cómo se encuentra la persona, porque aquí no nos podemos centrar solo en el perro, porque imagínate que, un ejemplo práctico, ¿no? A un perro le da miedo. A ver, primero, si es enfocándonos en el perro, yo vería cuál es el estado emocional del perro. Es decir, si el estado emocional es yo en esta situación estoy en calma o soy capaz de llegar a la calma, para mí, muy probablemente, y no necesito 3 días, ¿vale? Y no entro en estados de ansiedad ni nada así. Para mí, probablemente, tendría que verlo, lógicamente, pero en líneas generales eso sería funcional. Es decir, es un perro que tiene capacidad de autorregulación y que las 4 áreas que te comentaba, pues está, ¿vale? Está centrado, está equilibrado. Esa área que te comentaba social también está lógicamente en relación con, que era está en conjunción con la quinta área que os decía de la energética, ¿no? O sea, qué tipo de vínculo tiene con su tutor. ¿Hay confianza? ¿No hay confianza? ¿Hay comprensión? ¿El tutor le fuerza a hacer algo? ¿Le ayuda? Entonces, todo esto obviamente es súper importante, ¿no? Entonces, para mí, 2 cosas que vería fundamentales para saber si si recomiendo la intervención o no. Una, ¿cómo está el perro? No cómo lo ve el humano, que no sé qué, que no sé cuánto. No. ¿Cómo está el perro? ¿Cómo vive realmente el perro la situación? ¿La vive desde un estado emocional desagradable o la vive desde un estado emocional de calma o agradable? Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo está el tutor? ¿El tutor está bien con eso o está mal con eso? Entonces, con eso es con lo que hago la conjunción para ver, ok, pues en este caso intervenimos o en este caso simplemente es cuestión de explicarle esto al tutor y ya está, o realmente sí que necesita que intervengamos, ¿vale? La mayoría de los casos que nos llaman sí es porque hace falta intervención. O sea, la mayoría de los casos es porque el perro está desregulado a nivel emocional y necesita esa intervención. O sea, necesita pues eso, que se le ayude, porque normalmente pues si esa parte racional, mental que hablábamos antes no está bien trabajada, por ejemplo, en el perro, vamos a tener perros muy impulsivos, por ejemplo. Entonces, o muy impulsivos o que, bueno, que al final tienen mucha inestabilidad emocional. Entonces, esto es importante. ¿Qué errores sueles ver tú más repetidos en familias que están con sus perros, que los aman y demás, pero no saben acompañarlo? ¿Ves algún patrón o algunas cosas que se repite más? ¿En qué sentido? O sea, en algo en particular, porque me habías preguntado, si no he entendido mal, ¿qué roles? ¿A qué te refieres exactamente con qué roles? No, o sea, es decir, tú que has tratado, ¿no? con muchos pacientes y con sus perros y demás, ¿ves si hay algo que se suele repetir más en familias, ¿no? Con relación a su perro? Sí, hay algo clarísimo, que es que la persona espera, muchas veces se espera que haya
hay una expectativa directamente sobre el comportamiento del perro. Es decir, los perros tienen que hacer esto, se tienen que comportar de esta manera y en la mayoría de las ocasiones se está dando por hecho, pues eso, ¿no? Que el perro se tiene que adaptar a la forma humana, pero no se está teniendo en cuenta que somos dos especies diferentes, que tenemos formas distintas de comunicar, formas distintas de procesar la información, formas distintas de recibir también la información y formas distintas de sentir. Entonces, cuando una persona pretende que el perro, y esto es lo que ocurre mayores veces, ¿no? Cuando alguien incorpora el perro a casa, que esté sano, que esté tranquilo en casa, quiero un perro tranquilo en casa, juego fuera, y que el juego fuera, pero no vayas llamando la atención por la calle, por Dios santo, no vayas a ir ni ladrando, no me tires de la correa. Es como y juega con la pelota. Tienes que ir a por la pelota a jugar. Como cero flexibles con los perros, pobrecillos los perros. Es como que hay un canon de perro, ¿no? Y si mi perro no hace eso, pues mi perro tiene taras. Pero no sé, este perro no le gusta jugar, este perro todo el día ladrando, suena el timbre que ladra. Entonces, muchas veces lo estamos viendo desde la perspectiva humana, desde unas expectativas que nos hemos marcado. Y encima te voy a coger por bonito, ¿no? Que eso sigue ocurriendo todavía mucho, te voy a coger por la estética, no me voy a fijar en tu genética, me da igual la genética que te traigas, pero por Dios santo, si eres un perro que ha sido seleccionado para oler, no te vayas a ir de caza. Por favor, no te vayas a ir de caza. Porque si no eres un desobediente. Y es como, vale, pues el combo es maravilloso. Espectacular, vamos. Pues esto que estamos diciendo aquí en plan coña, pues es lo que ocurre. O sea, esto es lo que ocurre. Y después dice, pues muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto, no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente cuando estamos achacando unas expectativas a ese perro no las cumple, la persona normalmente lo que hace es presionar al perro, porque es que ese comportamiento tenía que ser como yo quería que fuera. O sea, ¿qué coño es esto de que mi perro vaya ladrando por la calle? ¡Qué vergüenza, por Dios! Y es como, vale, tenemos que rebobinar. Hay que ver por qué está ladrando el perro, si hay frustración, si hay ansiedad, si hay miedo. Ayer, por ejemplo, ¿no? Una compañera me enseñaba un vídeo, porque las estoy ayudando a analizar casos para que ellas vayan aprendiendo, y me enseñaba un vídeo y me decía, ¿no? Le mandé un cuestionario para que me lo respondiera antes de analizarlo, y me decía, es reactiva a todo, reacciona a todo, va ladrando a todo en la calle. Y hay perros que pueden reaccionar a todo, pero claro, yo cuando vi el vídeo digo, la perra no está reaccionando a nada. No hay una reacción. ¿Va ladrando? Sí, va ladrando, pero no está ladrando a nada en particular. Está en un estado constante de ansiedad y no sabe ni lo que hay alrededor de ese perro. O sea, ni lo ha visto, ni lo ha olido, no le ha dado tiempo a hacer eso. Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Eso de es reactiva todo es un perro que tenemos en un estado de ansiedad constante, no es exactamente lo mismo. Que lo que podemos ver son ladridos y tirones de correa, que es lo mismo, que físicamente vemos ese factor común, sí, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, hay un punto que tiene relación, pero es como, no es lo mismo. Entonces, bueno, ¿hay un patrón? Me preguntaba. Sí, yo el patrón que veo es que la persona se fija en el comportamiento del perro sin entrar a fondo en qué está sintiendo como perro, no como humano, como perro, qué está pensando como perro, qué está interpretando el entorno como perro, esa es otra, ¿no? Todo el mundo nos fijamos en lo que ve, pero si es que no ha pasado nada, no ha pasado para ti, que lo que haces es observar. Pero hay detalles en la propia vista que se te están pasando porque tu perro tiene una cierta precisión que los humanos probablemente pues no vamos a llegar en la vida. Y dos, la mayoría de veces, o muchísimas veces, el perro reacciona por lo que huele, por lo que oye, porque ha visto una cosa que para ti no es importante, pero para él es como, Dios mío, ¿cómo puede estar pasando eso? ¿Qué pasa? Pues claro, que al final nos retroalimentamos, ¿no? Se lo preguntas a tu cuñada y te dice, ¿has visto que no ha pasado nada y está ladrando? No ha pasado nada y el perro ladra. Y es como, no, sí están pasando cosas, lo que pasa es que tenemos un filtro distinto porque somos humanos, ya está, somos humanos, ellos perros y tenemos formas diferentes, ¿no? Entonces, sí, yo te diría que estos son los dos patrones, uno, la expectativa y dos, el no ser consciente de cómo el perro realmente está viviendo en este mundo. Qué bueno. O sea, al final es lo que tú dices, el ver a el perro como un perro, no como un ser humano, que esa es como que la principal también diferencia, ¿no? Que se puede confundir ahí. Entrando en tu escuela, ¿cómo nace Equilibrio Escuela Canina, Teresa?
¿Cómo nace? Se me han puesto todos por punta. ¿Cómo nace Equilibrio Escuela? Bueno, una cosa, quiero hacer un matiz, ¿vale? Respecto al anterior. Y es que, efectivamente, los perros para mí son perros, no son humanos. No son, para mí no son perrijos, son perros. Aunque entiendo el concepto de perrijo, ¿eh? Que al final se le da Sí, mucho sí. cuidado y tal. Pero simplemente quiero hacer un matiz, ¿vale? Porque hay veces que cuando decimos no son humanos, son perros. Yo cuando digo que son perros, me refiero a todo esto que acabo de poner, ¿vale? Pero no me refiero a que no pueda subir al sofá. De hecho, si doy la vuelta a la cámara, mi perra está tumbadísima. Os voy a presentar. ¡Ay! No me deja presentaros a Reina. Así. Ay, Reina, ¿no quiere salir? Ay, mira, Reina, malviviendo. Sí, está bastante mal ahora mismo la perra. Ah. Y entonces no me refiero para nada a que. A ver, un segundo. Ahora, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, te escucho. No me refiero a que no tengan que subir al sofá, no me refiero a que no tengan que vivir en un patio, ni historias de estas, ¿vale? Bueno, ahora se escucha un poquito mal, Tere. Eh, como con retardo. Vale, le damos a ver si retoma. Ahora sí. Creo que ya. Ahora sí, ahora Vale, sí. Sí, se quedó listo, ahí. listo. Vale, y entonces me preguntabas que cómo surge equilibrio. No, Pues comenta un equilibrio. poquito porque no se escuchó lo último que dijiste, ¿no? Que al final del humano y el perrito, que bueno, que al final es, oye, pues sí se puede subir al sofá y si, o sea, no es como un perro, lo dejamos allí en su. No, no, que es una parte importante esto. Puesto. Que cuando me refiero a que un perro es importante tratarle como perro, no me estoy refiriendo a ni quién entra antes por la puerta, ni a si tienes que pedirle tú la interacción a él y no él a ti, ni a si puede estar en el sofá o no, si puede dormir en tu cama o no, no va por rollos de dominancia, esas historias que son muy antiguas, no va por ahí, ¿vale? Sino que va simplemente por entender que piensa, siente y percibe el mundo y se expresa en el mundo como un perro, no como un humano. Y vale, y me preguntabas que cómo surge equilibrio. Pues mira, Sí. es muy directo. Yo llevaba 5 años trabajando en clínica veterinaria y me encantaba la cirugía. Yo, de hecho, muchas veces lo he comparado, como que siempre es como ir adentro, ¿no? A buscar la causa desde dentro de la cirugía. Venga, vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a solucionar desde dentro. Y esto al final, pues también, ¿no? Solucionar desde dentro. No es poner un parche al comportamiento, sino que es ir a la base de ese comportamiento, ¿no? Al fondo. Y, y bueno, pues esto surge básicamente porque Reina precisamente tuvo un problema en su columna. Un día de la noche a la mañana deja de andar, se empieza a hacer pis y caca esa noche y era como, ¿qué pasa? No se puede poner de pie. Hacemos pruebas, tal. Bueno, tenemos una enfermedad súper rara, súper rara. En columna, ahora abierto los ojos, en plan, ¿qué estás hablando de mí? Estás hablando de. Hay una enfermedad súper, no es nada frecuente, es un trombo en la columna, o sea, se llama embolismo fibrocartilaginoso técnicamente. Y esto pues no le permitía hacer vida normal ya, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer fisioterapia y la veterinaria fisioterapeuta me propuso, oye Teresa, ¿qué te parece si hacemos unos ejercicios que la perra los pueda comprender para que sea consciente de qué tipo de movimiento tiene que hacer para fortalecer esa zona del cuerpo y que ella sea consciente, que no trabajemos solo en pasivo o todo el rato con premios, sino que podamos hacer que ella lo comprenda, ¿no? Que comprenda qué extremidad concretamente queremos que mueva. A mí esto me volvió loca. Digo, perdona, esto se puede hacer. O sea, mi perra puede ser consciente de qué extremidad le estoy pidiendo y dice, sí, sí. Digo, ah, vale, para adelante, por supuesto que quiero. Y en ese momento, pues, empezó a venir a las sesiones un educador y efectivamente, pues, enseñamos a la perra esto, ¿no? Pues nada, cuando llevábamos 2 o 3 sesiones le dije, oye, ¿tú dónde te has formado? Porque es que yo siempre he tenido esto en la mente y creo que es el momento. Y me dijo, pues, con tal escuela. Pues así, con las mismas me inscribí, me formé y a partir de ahí seguí formándome. Estuve pues 3 años y pico formándome y en ese recorrido pues, o sea, 3 años y pico como de manera continuada, ¿no? Luego ya más tranquila, pero ahí era un curso detrás de otro. Mis amigos me decían, eres adicta a los cursos. Y yo, pues la verdad es que sí, me flipo. Y, y bueno, pues eso. Entonces, ahí, bueno, simplemente a los 6 meses de empezar a formarme, decidí que dejaba la clínica veterinaria
y porque claro, mis consultas ya pasaban de ser voy a hablar de la parte médica, física, a mira, tu perro está haciendo este gesto y este gesto significa esto. Cuando haga esto, intenta hacer este gesto porque lo va a recibir mejor porque con este gesto lo estás transmitiendo. Ah, sí, tal, no sé qué. Entonces, mi cabeza estaba todo el rato pensando en la psicología, en las emociones del perro, etcétera. Y pues todo el rato hablando con clientes, ayudándoles, tal. Entonces, llegó un punto en el que dije, a ver, esto ya no es poner una vacuna, ya no estoy poniendo vacunas, ya no. Entonces dije, vale, pues ni vacunas, ni bueno, la cirugía seguía, pero vamos, que yo lo que quería era aquello, ¿no? Entonces, pues listo. A los 6 meses decidí que dejaba, bueno, a los 4 meses decidí que dejaba la clínica, a los 6 la dejé y, y ahí empecé con el proyecto y así O fue. sea, que fue súper rápido también, o sea, muy rápido en el sentido de decidida, vamos, o sea, para adelante. Tengo claro que está Claro, surgiendo esto, me pongo a formarme, estoy trabajando aquí, ya lo de la vacuna no es por ahí, y a los 4 o 6 meses como ya está, vamos, para el otro lado, ¿no? Es como sí, súper, eres muy decisiva en ese sentido, ¿no? Que está muy bien, como por aquí, pues tiro. sí. O sea, A ver, ¿miedos cero sí, o hay miedos? ¿O hubo miedos ahí de empezar o...? hombre. A ver, yo a día de hoy no lo haría así. A día de hoy no lo haría así. De hecho, ahora a día de hoy cuando hago cambios trato de que sean mucho más progresivos y de saber, vale, ok, vamos a ir paso a paso. En ese momento sí que lo hice así, sí que había miedo, pero era a, el miedo era a, ostras, ¿cómo voy a dejar la clínica? ¿Cómo voy a dejar la clínica que yo he estudiado 5 años para esto, que llevo otros 5, que desde niña llevo diciendo que quiero estar en la clínica, vamos, yo no decía que quería estar en la clínica, pero decía que quería ser veterinaria, tal cual, y para mí en ese momento yo me planteaba como una ruptura con la veterinaria, ¿no? Era como, ¡ah! Voy a dejar la veterinaria para ser educadora y después fue como, no, vamos a reconducir la veterinaria para ser especialista en psicología, comportamiento y emociones caninas. Entonces se ha redirigido eso, ¿no? Y ahora lo que hago pues es esto, ten con ten. De hecho, la mayoría de las personas que me llaman suele ser porque su veterinario les recomienda, ¿no? Entonces, pues sí, hubo miedo a esa parte, pero era más como de, ostras, tú. Pero, y bueno, nunca había emprendido y ahí empezaron a surgir muchos miedos ya una vez que lo hice. A día de hoy lo haría mucho más progresivo. Empezaría como, además yo estaba prácticamente, no era media jornada, pero estaba en 30 horas semanales. Entonces yo a día de hoy, si volviese a aquel momento, lo que hubiera hecho es mantener un poquito más la clínica o incluso en esos meses haber empezado casos, haber ido cogiendo soltura en la parte pues, de gestión del negocio y todo esto y después ya haber soltado la clínica. Lo haría más progresivo. Claro, ya con esa responsabilidad, ¿no? De, bueno, venga, pues por etapas, ¿no? Sí, ya sé que es este el camino, ir practicando de aquí y de allá, ¿no? Hasta que puedas soltarlo del todo y que yo creo que también es esa parte de los que estamos emprendiendo, que es sí, vas a pasar por incomodidades, porque obviamente el emprendimiento no hay nada seguro, ¿no? Entonces, Tal y hay cual. que soltar esa parte de atrás, ¿no? De ese trabajo fijo, entre comillas, que está ahí, ¿no? Y hay un proceso. Pero, claro, y ahora en ese punto, en esa parte, Teresa, ¿qué parte del emprendimiento es por la que has pasado, ¿no? O y demás, que nadie nos cuenta, ¿no? Eso que dices tú, aparte de lo que acabas de decir, ¿no? Lo hubiese hecho pues más progresivamente, porque qué necesidad de pasar por un estrés, ¿no? Así. Pues a ver, fases. Yo desde el principio contraté un mentor para que me ayudase, porque digo, vale, me estoy viendo con soltura a la hora de llevar los casos, pero no tengo ni idea de la gestión del negocio. Entonces, enseguida contraté un mentor. Fue una estafa. Entonces, después de ese, y yo no tenía, había una parte de mí que me decía, no lo contrates, pero era como que sí, se me lo ha recomendado un familiar, además es familiar mío, o sea, era como no, sí, sí, lo voy a contratar. Estafa no en el sentido de desaparecer ni nada de esto, ¿vale? O sea, el mentor estaba ahí, pero era una estafa en cuanto a lo que prometía y después cómo era, digo, uf, menuda. Así que, bueno, al final no prometía, no cumplía la promesa que prometía, que hacía, ¿no? Eh, pero
me ayudó mucho a saber con ese mentor, a saber qué tipo de mentorías no quería, me ayudó muchísimo y además lo vi muy rápido. En cuanto entré dije, vale, esto no lo quiero. Y además veía qué partes no quería, ¿no? Entonces, después pasé por otra mentora, un auténtico amor, o sea, estaré eternamente agradecida a esta mujer que me enseñó porque este otro era, trabaja 16 horas al día si quieres que tu negocio funcione, básicamente. Y esta otra mujer era, nada, mira, yo trabajo con 4 horas, lo hago así desde el principio y mi negocio, pues mira cómo va, ¿no? Y era un negocio súper próspero, además una mujer bueno, que ya había tenido varios negocios y los había cerrado porque no se sentía ya en coherencia con ellos, pero no porque no funcionasen, ¿no? Entonces, para mí eso pues me aportaba también mucha seguridad. Y, y bueno, pues fases, pues te puedo decir que fases por una parte de mucha ilusión, donde todo eran ideas y mapas mentales gigantes que me ocupaban paredes y era y esto con esto y después voy a hacer esto y tal y cual. Y no sabía aterrizar eso, entonces era como, por favor, que alguien me ayude a llevar esta tierra. Después de eso vino una parte muy, muy, muy potente de miedo, pero de miedo paralizante que lo pasé realmente muy mal. Después de esa fase de miedo, bueno, como que fui saliendo otra vez y tal, y había momentos otra vez de caída, o sea, ha habido momentos muy duros y una cosa que yo no había experimentado nunca es el sentirme tan sola. El sentirme tan sola hasta que, bueno, he entrado en la comunidad donde nos hemos conocido tú y yo. Y, y para mí eso es clave, porque me di cuenta de que a ver, yo soy una persona bastante sociable, me gusta mucho compartir, no soy de compartir 10 horas seguidas, ¿vale? Yo siempre digo, yo soy como de micropíldora, ¿no? En plan, venga, 2, 3, 4 horitas, fuera. Ya la semana que viene volvemos a compartir 2, 3 horitas, fuera. Porque si no me saturo muchas veces, ¿no? Pero sí que es cierto que en la parte de laboral ostras, he echado mucho en falta tener compañeros y de hecho a día de hoy lo sigo echando en falta, ¿no? Porque sí que me siento infinitamente más acompañada, o sea, no hay lugar a dudas. De hecho, pues justo esta semana había momentos y está viendo ostras, esta parte me está costando, ¿no? Y que escribas un mensaje y que sea a este grupo, que hay 5 personas, aquí que hay 2, allí que hay 3. Eso antes yo no lo tenía, en ninguno, ¿no? No era ni una persona. Entonces, o si era persona, no era emprendedora, con lo cual, vale, te da su punto de vista, pero te quedas como, ¿qué no es esto? Alguien que te dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a tener ese miedo? Pero no sé qué. Digo, ¿cómo se nota que no tienes un negocio propio mío? Entonces, hay cosas que yo antes, pues, y que yo, si estuviese en su lugar, también lo hubiera dicho, como si no hubiese pasado por este proceso. Porque yo siempre he sido muy de empuje, muy de muchísima fuerza y para adelante y vamos y no sé qué. Y lo que me ha sacado el negocio es una cara, o sea, dura, dura, dura. Pero también te digo que hay 2 cosas que para mí son claves, que es una, yo cuando arranqué el negocio me pregunté a mí misma antes de dejar la clínica, Teresa, ¿de verdad te vas a comprometer? ¿De verdad te vas a mantener aquí? ¿O va a ser, y lo vas a intentar hasta que de verdad funcione? ¿O va a ser como has hecho muchas cosas en tu vida de empiezo y lo dejo? Empiezo, a los 2 meses me aburrí, lo voy a dejar. Empiezo y era como, no, no, porque es que el puesto en el que estaba, o sea, estaba en una clínica que yo estaba encantada con el equipo de la clínica. Entonces era como, no. Entonces, eh, para mí ha sido muy satisfactorio. Siempre digo que he tenido como 3 grandes compromisos en mi vida, ¿no? Yo a mí misma me decía, es que no te comprometes con nadie de eso. Digo, anda que no. Mi perra llevo 13 años cuidándola y ha sido y siempre con responsabilidad y siempre con qué más puedo hacer por ti, en qué me puedo formar, con qué profesional puedo hablar para que me ayude con esta otra parte. O sea, siempre ha sido y sigue siendo, ¿no? Así. La carrera, que me comprometía que empezaba y terminaba la carrera, bueno, relaciones, obviamente, y el negocio para mí ha sido también un reflejo de eso, ¿no? De decir, hostia, dije que me comprometía y comprometía, estoy hasta la médula. Entonces, para mí eso ha sido muy, muy potente. Esa parte de demostrarme, cuando a veces me salta Pipito Grillo y me dice, ¿no es una persona comprometida? Le digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
¿Cómo que no? ¿Me vas a decir que no? Con esto, con las 3 piezas que llevo ahí a full todos los días desde hace no sé cuántos años. Entonces, bueno, muy bonito. Y luego también, para mí, junto con Reina y Dama, han sido, eh, ha sido y está siendo una experiencia que le da la vuelta al calcetín, ¿no? Que me hace verme absolutamente todo. Siempre he estado en el desarrollo personal desde muy niña, no a nivel teórico, ¿vale? No a nivel de leer y no sé qué, no sé cuánto, sino a nivel de experimentar. Y de analizar y de pensar y de escribir y de repensar y de ver procesos, todo esto, ¿no? Y a mí el negocio, pues, o sea, es que el negocio al final te saca todo. Todo es todo. El merecimiento, el no merecimiento, los miedos, la valentía, todo. Absolutamente todo lo que hay lo expone, ¿no? Entonces, para mí también es bonita esa parte y dura. La realidad. No vamos a poner solamente la rosa. Es bonita y a veces, hay unas veces que es muy satisfactoria y hay otras veces que dices, madre mía, María y José, yo esto lo dejo, me vuelvo a un trabajo y ya no pienso tanto. Un trabajo estable de asalariada y no tengo que pensar tanto. Claro, es que al final esa parte de realidad, ¿no? Del emprendimiento, o sea, ¿cómo puedes compartir, ¿no? A las personas que nos pueden estar escuchando o que nos van a escuchar más bien, porque esto está siendo grabado, realidad, es aquel que quiere emprender o que está emprendiendo, ¿no? Y pues sabemos que son muchas etapas y una de ellas es que puede pasar, subir y bajar, frenas, parece que no va, te quedas ahí, vienen las dudas de esto se va a la mierda, no sé si seguir o no, ¿qué hago? Y demás, ¿no? ¿Qué podrías compartir ahí? Que bueno, pongo un punto también de lo que acabas de decir anteriormente, que también estoy de acuerdo en eso porque le estoy pasando también, es el acompañamiento es fundamental. O sea, siempre hay una parte que nos vamos a sentir solos. Cuando tú sueltas o te atreves, ¿no? A esa parte de emprender, porque claro, estás dejando atrás una persona tuya, una reprogramación tuya de, a lo mejor, depende de la persona, pues de hace años, de un trabajo, por algo que tienes que bajar a tierra, tienes que exponerlo, lo que dices tú, el desarrollo personal, van a salir muchas cosas de ti que piensas que no están y dices, hostia, ¿y ahora qué? Dice, pues ahora coger el toro, coger las riendas y tirar, ¿no? Hacerte responsable contigo mismo. Entonces, ¿qué podrías compartir con alguien que tiene dudas o que está en un momento de bajón, ¿no? Y dices, es que no sé si tirar la toalla. Pues mira, diría que, que pare, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. O sea, esta mañana como que digo, ostras. Y parar, o sea, a mí me ayuda a parar, me ayuda a sentarme, irme a comer un helado, como he hecho esta mañana, irme aquí al lado y una heladería, irme a ver un paisaje en un mirador precioso y respirar. Y ver realmente qué me dice mi cuerpo, qué es lo que quiere que pare, porque hay veces que entran ganas de mandar todo a hacer puñetas y a lo mejor no es mandar eso a hacer puñetas, sino a mí, por ejemplo, en muchas ocasiones me ha ocurrido que ha sido porque estaba muy cansada y de hecho ahora, por ejemplo, vuelvo a estar muy cansada y llevo ya un par de días o tres diciendo quiero descansar y justo entre ayer y hoy ha sido como ¡boom! Entonces, para mí, parar, descansar y ver qué es lo que no está siendo coherente ahí, que es ver qué es eso que te está haciendo desgastarte. Y yo, por ejemplo, he descubierto algo que en verdad mi cuerpo ya me lleva diciendo un tiempecito, pero yo era como, calla, hombre, ¿cómo vas a decir eso? No digas esas tonterías. Que básicamente yo estaba haciendo 100% online desde hace ya varios años y hay una parte de eso que me gusta mucho, pero hay una parte también que he hecho mucho en falta, que es la parte presencial. Y mi cuerpo estaba en plan, que sí, vamos a sacar otra vez presencial y era como, no, pero solamente los retiros, que ahora por ejemplo en mayo hacemos un retiro y era solamente los retiros y ya está, que si no es muy cansado y este y lo otro.
y me doy cuenta que a lo mejor no tiene que ser, bueno, a lo mejor no, seguro, no tiene que ser ni lo que hacía antes, que era semanalmente ver a cada cliente por individual, que para mí eso ya no tiene ningún sentido, porque ni al cliente le aporta más y a mí me desgasta. Y, eh, y a lo mejor puede ser un mixto, ¿no? De vale, pues no es todas las semanas, no es individual, pero tampoco es una vez al año. Entonces, como para mí, o sea, yo lo pienso así, digo, ostras, eso sí tiene sentido, ¿no? Tiene sentido para mí, tiene sentido para el cliente y, y me permite seguir mirando mi negocio de manera que, bueno, esa era la pieza quizás, ¿no? Entonces, pero esto no, o sea, obviamente que para cada persona es una cosa, ¿no? Y en distintos momentos, pues hay distintos motivos por los que se puede llegar a ese quiebre o a esa rotura, ¿no? Pero para mí es importante eso, parar. No intenta forzar la maquinaria y para mí también cuando yo, por ejemplo, soy una persona con mucha concentración, mucho foco, es como que tengo un láser y hay veces que puede estar cayéndose la casa alrededor, que yo estoy aquí y no me entero de nada. Y, y cuando veo que he echado no sé cuántas horas en una cosa que en realidad no, o lo he estado haciendo pero con una sensación súper desagradable, digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces a mí, para mí esos son indicativos de, vale, vete a dar una vuelta, puedes pensarlo o no, pero suelo tender a pensarlo y a reflexionar qué es lo que pasa, de dónde viene esto, qué es lo que me está provocando esta sensación. Y desde ahí, para mí, si tuviese que decir una palabra, sería honestidad, bueno, dos palabras, honestidad contigo misma. Y que desde ahí sea la siguiente decisión. Pero que si es desde el forzar, eso no va a funcionar. Pero en ningún sentido del negocio. Si hay que forzar, no va a funcionar. Yo creo que es que tener esa esencia que es la coherencia contigo, que eso solo lo sabes tú con tu proyecto. Y si tú te distancias de esa coherencia de lo que tú eres, o sea, eso no se sostiene a la larga, no se sostiene. Entonces, como tú has dicho, lo podría decir como en el problema que está surgiendo, que realmente, vamos a decir, la situación, no me gusta tampoco llamar el problema porque es como que el cerebro ya asocia algo negativo, ¿no? Entonces, que esa situación, buscarle una solución, no quedarte ahí porque te estancas y al final causa emociones pues que te van a desequilibrar más, sino mirar la solución, probar, ¿no? Y dirigirte a otro camino, siempre. O sea, siempre hay otra rama. Qué bonito escucharte, Paloma. Tal cual. Y que eso así dicho suena muy fácil y te coño, claro, si tiene sentido, joder. No Pero fácil, ¿verdad? Entonces, cuando estás ahí, muchas veces cuando nos enfrascamos es en plan, que me dejes metida en este cubo, que no quiero sacar la cabeza de aquí, que no hay salida. Y punto, no hay salida y no quiero que la haya. Fuera todo. Y es como, vale, ok, venga, vamos a darle una duchita. O, bueno, una cosa que me sienta muy bien, pero para todo, no solamente para el negocio, es, ahora que he dicho lo de la duchita, es meterme en agua fría. O sea, por ejemplo, cuando me voy al norte con Reina y tengo un día que me estoy rayando, digo, sí, verás, al Cantábrico, haces puñetas. Entonces, entras ahí y además es en plan, no, y no vas a entrar poquito a poco, así, no. Vas a entrar como si fueran los vigilantes de la playa, pum, 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 y hace todo, adiós. Y de repente me encuentro una sensación, yo a mí personalmente, o sea, me provoca una sensación que es la leche, de ¡guau! ¡Qué paraíso estoy! Lo bonito que es verme allí entre rocas, la playa, el azul del agua, y digo, yo me estaba rayando, ¿por qué? Hace 10 minutos. Pues, o sea, es como fuera, o sea, fuera, fuera, fuera. Las mierdas, fuera. No hay que... Sí, también me ayuda eso. al final es cada uno encontrar ese punto, ¿no? Para que nos pueda ayudar en ese sentido. Y mucho análisis. A Bien. mí me ayuda a mí a hacer mucho análisis, pero es verdad que yo tiendo a analizar mucho, entonces eh, llevo ya un tiempecito en el que estoy con la parte corporal a tope. ¿Qué dice el cuerpo? Y para mí el cuerpo es el termómetro, es lo que dice todo, ¿no? Si se encoge, si se expande, si siento aquí suavidad y está gustosito, o si se me hace una bola, que además la bola suele ser de un lado derecho, ¿no? Es como siento ahí un total, pero entonces, sí. Y no dejar esa, que dices, esa bola, esa energía o esa concentración que a veces surgimos, ¿no? El escuchar nuestro cuerpo es como, vale, ¿dónde está la tensión?
y pararse. Yo siempre digo que es como pararse ahí. Hay un libro que es de David Hawkins, que es Dejar ser, dejar ir, no sé si es como dejar ir. Y ese libro me encanta porque es como, ¿dónde sientes esa energía? En vez de reprimirla o no quiero sentirla, no, sentir. Si tienes que llorar, si tienes que gritar, hazlo, pero suelta eso, ¿no? Y déjalo ser eso, ¿no? Deja ser eso. Totalmente. Qué bueno. Y llegando a este punto, que ya estamos terminando, Teresa, que ya no queda nada, un bloque final. Si tu vida tuviese un mensaje ahora mismo, ¿cuál sería? Afloja, ¿No has escuchado? afloja, relaja, afloja. Sí. Suelta, amóldate. Sí. La pausa, ¿no? El parar. Sí. El parar y el adaptarme. Suelo estar mucho bueno, prácticamente toda mi vida me la he pasado mucha energía masculina, acción, pum, pum, pum. Y, y tiendo muy fácil ahí. Y además, muchas veces cuando me dejo más de voy a descansar, voy a tal, voy a cual, ahora mismo a día de hoy la verdad es que yo de lujo, pero aún así es como, uy, no, que voy a descansar, no, voy a ver las patatas. No, Teresa, siéntate, coño, en el sofá, siéntate. Esto te estoy hablando hace 20 minutos, ¿vale? O sea, media hora antes de la entrevista. No ha sido el mes pasado. Teresa, relaja, relaja. Uy, los pimientos, que me le he quitado la piel. Entonces voy a los pies. Y es como, dejamos los pimientos y entonces sí, me voy a traer el sofá. Y me viene otra cosa y en plan, no, pero es que ya me han dicho que no me voy a levantar, así que voy a parar. Entonces, bueno, tiendo mucho al hacer, ¿no? Y la cabeza muchas veces me dice, no, venga, vamos a seguir haciendo cosas que no sintamos. Pero también es verdad que cuando, o sea, tengo esa resistencia, pero cuando me dejo sentir, siento una sensación muy agradable. Muy, muy agradable. Duela o no duela, ¿eh? O sea, quiero decir, no tiene por qué ser agradable lo que sienta para que yo me sienta bien. Hay veces que lo que siento es desagradable, pero el hecho de darme ese espacio es como, joder, qué falta le hacía a mi cuerpo, porque Dios, qué bien que me está dando este espacio. Y aquí, llevo viviendo aquí en este sitio 3 meses y aquí hay una energía femenina muy potente, muy, muy potente, ¿no? De relaja, disfruta, es como que prácticamente todo lo que hay a mi alrededor te invita a eso, ¿no? Relájate, chiquilla, pero disfruta, pero ya, ya, hombre, ya se trabajará. O sea, es todo como así, ¿no? Entonces me invita mucho a eso, ¿no? Y vengo de, pues, venga, esto así, asado y tal, y aquí me está diciendo, ¿así? ¿Qué dice? No, 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 así no de esta otra manera, y como, ¿qué? Y yo venía con, no, yo voy a mantener, porque tal, porque cual, sigo trabajando online y ya está. Y le digo, vale, pues ahora resulta que quiero trabajar presencial, ¿no? Que ya como que lo tengo claro. Entonces, vale, adáptate a lo que hay aquí y hazlo de manera que para ti sea bien y para el entorno sea bien. Entonces, eso, Es esa cosa de ser y hacer, no quedarse solo en el hacer, que entonces te desconectas. Qué bueno. Parar y ser. Totalmente, sí. Y ahora estamos entrando ya en el bloque final, donde hay una parte de los episodios y con los invitados, ¿no? que me gusta hacer y es el que es como ponerle una parte de chicha, de divertida, ¿no? De realmente lo que somos. Y que se llama Sin filtros. Entonces, aquí lo que pasa es que yo voy a hacer pues unas preguntas, unas 4 o 5 preguntas y que surja pues lo primero que venga a la cabeza. Lo primero que venga lo suelto. O sea, ya estábamos hablando de lo primero que estás fuera, esto, venga, ¿sabes? Lo que sea. Me pongo el lío. No hay ni etiquetas, ni pues ya está la mente, ¿no? Muchos dirán, y esto no hay nada, no hay etiquetas, no hay valoración, no hay nada. Esto es como jugar a esto y punto. Cada uno Dale, después me que encanta. se lleve sus reflexiones. Además me viene ¿vale? muy bien, Paloma. Así que vamos allá. A ver, son 6 preguntas, ¿eh? La primera, si fueras un perro hoy, ¿qué raza serías? Coño, la primera vez que he venido es un podenco. Sigue. Una palabra que defina este momento de tu vida. Me ha venido humildad, pero bueno, la palabra me ha venido humildad. Lo primero, humildad, ¿vale? Lo que sientas, ¿eh? ¿Qué da más miedo, empezar o soltar?
Hostias. Para mí soltar. Algo pequeño que hoy te hace feliz. Wow. Estar con mi perra. ¿Qué necesita más el mundo? ¿Pausa o verdad? Las dos, tía, las dos. Creo que ahora mismo hace falta pausa, la verdad. Creo que ya hay mucha verdad y creo que hace falta pausa. Completa la frase. Ser es. Vivir. Pues aquí, Teresita, se Joder, acaba Paloma, qué esta bonito. charla. Qué bonito. ¿Sabes que me hago con los pelos de punta? Eso es bueno, que estamos siendo pues realmente lo que somos, sin identificación, sin etiquetas, sin esa cosa de si llamarle problemas a una situación, de todas las cosas que es la vida en sí, o sea, eso es la vida, ¿no? Que tiene sus momentos. Así que, Teresa, te doy las gracias de todo corazón por estar aquí y por esta charla que nos has brindado. Muchas Gracias, mil gracias. gracias por esta invitación, Paloma, y por esta entrevista tan bonita y este final tan jubiloso que me has regalado. Muchas gracias. A Y gustito, que gracias a estamos todas como las a personas, gustito. total, y gracias a todas las personas que nos escuchan. Ah, y por cierto, comparte si quieres tu Instagram, las redes o dónde se puede contactar contigo, si alguien pues se siente reflejado y quiere saber más información y demás. Las redes Equilibrio, el Instagram es Equilibrio Escuela Canina. Bueno, la web también es Equilibrio Escuela Canina, pero siempre por Instagram me van a poder localizar. Y sí, y ahí perfecto. Genial, igualmente lo pondré abajo en la descripción para el que quiera después pues contactar contigo, lo que sea, Genial. lo Y pueda ahí de tener ahí hecho hay siempre. Genial. Hay contenido publicado que seguramente puede ayudar y por supuesto que si alguien necesita escribirme, pues mensaje directo o en la propia publicación, lo que sea. Si es por mensaje directo, lo leo segurísima. Si es en la publicación, a veces se traspapela, pero intento que también. Así que sí, claro que sí, un placer, vamos. Perfecto, pues muchas gracias. Y a ti, Paloma. Un abrazo. Chao.